Bienvenidos a otro capítulo de Conservación Biocultural en el Fin del Mundo. La serie de capítulos que muestra el quehacer de científicos, filósofos, estudiantes, artistas asociados al Programa de Conservación Biocultural Subantártica del Parque Etnobotánico Mora, de la Universidad de Magallanes, la Universidad del North Texas y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. En este programa vamos a conocer una nueva metodología que integra las ciencias ecológicas y la ética ambiental en la conservación de la diversidad biológica y cultural o conservación biocultural y el turismo subantártico. Esta metodología se llama filosofía ambiental de campo y ha sido desarrollada por el programa de Magíster en la Universidad de Magallanes. ¿Por qué filosofía, por qué ambiental y por qué de campo? Filosofía porque los estudiantes de este magíster en ciencia no solo estudian los árboles, las aves, los musgos, las aguas, sino que también estudian el cómo conocemos, cómo nos referimos en el lenguaje a los árboles, las aves, las plantas y las aguas. Es decir, entran en la dimensión de cómo conocemos y cómo distintas culturas conocen a estos seres. Ese es un primer aspecto de la filosofía que se llama epistemología, que es la ciencia del cómo conocemos. Y voy a usar una publicación reciente del programa para ilustrar este punto. Esto lo desarrollamos en el Parque Etnobotánico Mora, donde también hay viento como hoy aquí en el instituto. Y Mora significa picaflor. Y el picaflor, que es un ave que solo existe en el continente americano, es llamado por los mapuches, en lengua mapu-zungún, que significa la lengua de la tierra, zungún, mapu, una lengua muy onomatopéyica, pinza. Y pinza porque imita el sonido de las aves. Pinza, 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 pinza. Este sonido del mapu-zungún es similar al sentido que tiene la palabra hummingbird en inglés. Humming significa el sonido de hum. También el aleteo de las aves y bird, un ave, el ave que hace el sonido del hum. En cambio, el español se fija más en un aspecto ecológico-conductual, un ave que pica las flores para sacar su néctar. Entonces vemos aquí cómo distintos lenguajes se fijan en distintos aspectos del ave. Y especialmente rica es la forma yagán de comprender al picaflor, puesto que Mora es al mismo tiempo esta pequeña ave que un ser humano y un espíritu que contribuye al orden ecológico y social. Mora es el creador del canal de Beagle. Mora es el creador del canal Murray. Mora es el que mantuvo a raya al zorro egoísta y permitió que todos en la comunidad tuvieran agua. Entonces, en la medida que entramos en el lenguaje y el modo de conocer, vamos entendiendo el cómo conocemos y valoramos a cada uno de estos seres humanos y otros que humanos. Y la filosofía tiene otra dimensión que es fundamental. En este magíster en ciencia no solo queremos conocer las plantas, las aves,
las aguas, sino sobre todo el cómo convivir con las aves, las plantas y las aguas, tal como convivo con una polola, un pololo, un amigo. Es decir, lo voy conociendo y en la medida que lo voy conociendo lo puedo ir queriendo. Pero el queriendo lo va también en el abrazarlo y en permitir que el otro sea como es y dejarlo ser como es. Y esa es la dimensión ética de la filosofía que se traduce en una práctica de conservación. Entonces, por eso nosotros llamamos a este programa Filosofía Ambiental de Campo y no solo Ciencias. ¿El por qué ambiental? Ambiental porque la modernidad se alienó, se olvidó de la naturaleza. Y entonces la ética, por ejemplo, tiene que ver con ética fundamentalmente humana. La ética que más conocemos es el Código de Ética del Colegio Médico, el Código de Ética del Colegio de Ingenieros, o sea, códigos de ética profesionales. Las éticas que regulan las relaciones entre seres humanos y humanos son éticas sociales. Por ejemplo, si yo disparo, saco aquí un revólver y disparo contra Jorge Gress, que me está filmando, yo voy a ser castigado y perseguido por la justicia. Si llego y disparo y mato a un caballito que esté caminando de estos caballitos de árboles, o corto un árbol, nadie me va a poner ningún juicio. El punto es que esto sí existe en muchas culturas. No es no tocar, ni no comer, ni no cortar el árbol, pero cortarlo con una conciencia de que el árbol es un ser vivo. Y de hecho en muchas culturas pido permiso al árbol. O al inicio de la temporada de caza pedimos permiso para iniciar la cacería de los aves, de los lobos marinos o la temporada de pesca. Esa conciencia del otro como un ser vivo con el cual tenemos una relación de parentesco hace la ética más rica. Entonces, el componente ambiental, que es una ética humana y otra que humana. Y finalmente, ¿por qué de campo? Y de campo tiene tres aspectos en los cuales este programa hace un acento. Nosotros tenemos estudiantes de Magallanes, pero muchos vienen de otros países aquí a Magallanes, y además los cursos los hacemos con estudiantes de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de La Serena, Concepción, la Austral, de muchas universidades de Chile. Y también universidades de otros países. Y la primera dimensión que tiene esto de campo es que cuando llegan a Cabo de Horno, cuando llegan al Parque de Mora, ven una belleza y una ecología que es distinta. Entonces, solo en el campo se ve aquello que no estaba en los libros. Y vamos a ver un poquito algunos de los resultados de cómo se va expresando eso que no estaba en los libros. Lo segundo, que es cuando uno está en el campo, yo conozco no solo con mi cerebro, sino con todo mi cuerpo y con mis sentidos. Tengo miedo de ahogarme en el mar y también tengo un placer enorme de sentir el viento, de sentir el agua, de mirar las estrellas, de encontrarme con un pájaro carpintero. Entonces la segunda dimensión de campo tiene que ver con que yo conozco desde toda mi emoción, desde todo mi cuerpo. En términos del hinduismo están todos mis chakras involucrados, no solo el cerebro. Y la tercera y más importante dimensión del trabajo de campo es que esta relación permite una relación de sujeto a sujeto. Es decir, el científico, el estudiante que investiga no es solo una máquina de tomar datos, sino que es un ser que se ríe, que sufre, que la pasa muy bien y que la pasa muy mal, así como lo hacemos cuando estamos, ¿no es cierto?, estudiando un posgrado. Y también el otro, en este caso, por ejemplo, un pájaro, puede ser distinto que el modelo que yo hago. Es decir, no es solo el nombre de un pájaro carpintero, Campestris magellanicus, sino que es una familia de carpinteros que a veces llego y se vuelan para otro lado del que yo esperaba, hacen un nido en un árbol que no era el que yo pensé, son libres como sujetos. Si yo estudiara solo en los libros eso,
no conozco a ese pájaro carpintero que es libre, que es único. Tal como cada uno de los estudiantes, cada uno de los habitantes humanos en Magallanes y en el planeta es único, así es único cada pájaro carpintero, cada gaviota, cada ballena, cada estero, en cada instante. Esa relación de sujeto a sujeto la recuperamos en la relación de campo. En resumen, la filosofía ambiental de campo recupera una educación integral de la humanidad cultivada en la comunidad de seres vivos con que cohabitamos en Magallanes y el planeta. En este programa vamos a conocer el cómo hacemos esto, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir este marco teórico y la otra es cómo lo llevamos a la práctica. Y para llevar a la práctica este concepto de la filosofía ambiental de campo, en la Universidad de Magallanes hemos diseñado una metodología que considera 4 pasos por los cuales cada uno de los estudiantes pasa en el desarrollo de sus estudios de posgrado. Y estos 4 pasos incluyen una sucesión de investigación, de una composición de relatos o metáforas, el diseño de una actividad guiada ecológica y éticamente en el campo y una implementación en el terreno de un espacio donde esto se puede disfrutar, compartir y permite la conservación de los seres vivos. ¿Cómo lo hacemos? En el paso de la investigación, cada estudiante tiene 3 áreas de investigación para, por ejemplo, estudiar los musgos o los líquenes que crecen sobre un árbol. Un ejemplo, como resultado de estas investigaciones, el grupo de investigaciones del Parque O'Mora descubrió que en Cabo de Hornos existe más del 5% de toda la flora de estas plantitas chicas que llamamos musgos y hepáticas. Y esto fue publicado, aparece aquí en la portada de una de las revistas líderes en ciencias ecológicas en el mundo, ¿no es cierto? Frontiers in Ecology and the Environment, y tenemos uno de los musgos y uno de los habitantes, en este caso un caracolito en la portada de Nueva York, de Washington y de todo el mundo, dando la vuelta con este descubrimiento científico. Y este descubrimiento muestra que en este caso le ganamos en diversidad por goleada a Brasil. No es solo Santos que es ganado por Colo-Colo, sino aquí nosotros con los musgos tenemos una barra muy alta en lo subantártico, antártico, en comparación a Colombia, Brasil, que nos ganan sí por goleada en los árboles grandes. En estas plantitas chicas este es un descubrimiento muy relevante para la ecorregión subantártica y también para la Antártica chilena. La flora de la península antártica consiste casi exclusivamente en estos musgos y líquenes que se muestran en un resultado que es la investigación ecológica de la biodiversidad y ciencia. Hay una segunda dimensión que cada estudiante ahonda de distintas maneras y es lo que se llama la etnoecología, es decir, los distintos modos de conocer estos musgos. Aquí, por ejemplo, un libro trabajado por el grupo del Parque O'Mora con miembros de la comunidad Yagán, artesanos, ¿no es cierto? Con Julia González, Martín González, Germán González, todos artesanos de la comunidad Yagán, y el ejemplo de los musgos. Aquí está bajo el concepto de Chirlej. Entonces, primero conocemos las palabras, el lenguaje Yagán y luego qué está detrás de las palabras como explicábamos para O'Mora. Hay un mundo de comprensión, un espíritu, un ser humano, una relación de parentesco. Y en este conocimiento que es etnoecológico y ecológico surge también una relación con el otro y ahí viene la tercera dimensión que cada estudiante aborda en su aprendizaje, que es el estudio filosófico. Y el Parque O'Mora en ese sentido ha liderado en Chile y en Latinoamérica un programa que se llama Ética Ambiental de Campo. Y aquí ven niños preescolares entrando al parque en un número especial de la revista Ambiente y Desarrollo, y tenemos una serie de publicaciones en esta línea, y un texto que estudian
todos los estudiantes, luego ellos van buscando sus propias avenidas, es este, de la ética de la tierra de Aldo Leopold. Es decir, el estudiante de ecología no solo va ahora a terreno, no solo está en el campo, sino también tiene su espacio de reflexión y de aprendizaje, de análisis de texto y de recuperación de un lenguaje ético. De hecho, la palabra ética viene del griego ethos, que en su origen significaba madriguera. Madriguera animal, el lugar donde habita el zorro, donde habita el picaflor y más tarde donde habita el ser humano. Y con el tiempo llegó a ser el verbo habitar. Y entonces entendemos la ética como un habitar en un hábitat particular. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar un saber amerindio, un saber científico y un saber filosófico que tiene una profundidad en el tiempo que nos permite comprender de manera más integral la realidad contemporánea. Y desde ahí, esta investigación que tiene estas 3 entradas se traduce en un ejercicio de composición de relatos simples. La composición de relatos y de metáforas es función de los poetas. Y el estudiante entiende el término originario de donde viene poesía, que es poiesis. Y poiesis significa armar una cántara de greda, fabricar. Y entiende profundamente que la ciencia es un invento, es una imaginación, tal como la composición musical, tal como la escultura, tal como la pintura. Y esa composición la ponemos a prueba con la realidad material de la biosfera, el mundo de la vida. Entonces la ciencia es mitad invención, mitad descubrimiento, y las ponemos a prueba. Entonces ocurre esa primera noción en este ejercicio de componer metáforas, que no es solo descubrimiento, sino también inventores. Y el invento está sesgado por estos lenguajes que tienen valores. Es distinto mirar un picaflor con los ojos de un espíritu, de un pariente avícola humano, que como una máquina simplemente que se mueve y chupa néctar. Y entonces, al componer este relato ocurre también una síntesis de lo ético y lo científico, de los valores y los hechos, 2 dimensiones que quedaron separadas por el positivismo. Se dice así, aquí son solo los hechos, no están los valores, no es subjetivo. Esa postura ha quedado criticada por la filosofía contemporánea, puesto que todos tenemos subjetividad, todos tenemos nuestros intereses, todos tenemos nuestros lentes. Y en el fondo lo que hacemos en la metáfora es descubrir el papel de tallar los lentes o de conocer los lentes con que miramos, y es una síntesis muy rica. Y como decía Sócrates, la máxima filosófica es conócete a ti mismo. Y el estudiante, al componer un relato simple, tiene una comunicación consigo mismo, un diálogo consigo, en que todo esto complicado lo traduce tan simple como bosques en miniatura del Cabo de Hornos, como turismo con lupa. Ahí ya se entiende y empieza a ser más sencillo lo que acabamos de hacer. Y entonces, en esa comunicación del estudiante consigo mismo, puede comunicarse con el público en general, con las autoridades, con los párvulos, con los profesores, y pasarlo mejor. Y para pasarlo mejor vamos al tercer paso. Y el tercer paso que ustedes van a ver en este programa con los distintos estudiantes es ir al campo. Ir al campo con una guía que va alumbrando la parte ecológica y la parte ética. Y ahí lo esencial es disfrutar, pasarlo bien, abrirse, pasarlo bien con uno, respirar, sentir el viento. Y en ese juego de convivencia tomar la conciencia, qué rico, este aire me viene con el aroma de las plantas. Ah, sí, el oxígeno es generado por estas plantas. Y yo respiro este oxígeno y exhalo este anhídrido carbónico que las plantas lo recuperan y producen más comida, más vegetales. Y empezamos a ser parte de estos ecosistemas. Entonces, esta experiencia de lo ecológica y éticamente guiado es fundamental. Y te puedo mostrar también dimensiones que cada uno de los visitantes va descubriendo. No es tanto darle la información, sino que invitarlo a explorar. Y en una relación ética, como muy lindamente va a mostrar Tamara,
que captura los invertebrados del río, los pequeños bichitos, y los liberan. Como va a mostrar Janet, abrazar un árbol y ser hermanos con los otros. Y así se produce una relación de convivencia compartida con autoridades, con los turistas, con los profesores, con los científicos, en el terreno. Y para que esto pueda seguir ocurriendo en el tiempo, finalmente, el cuarto paso es que cada estudiante y su equipo va preparando una pequeña estación interpretativa, o a veces un sendero interpretativo, que permite observar estos bosques en miniatura, por ejemplo, con sus caracolitos, con sus insectos, es decir, no en una foto o en una vitrina, en un herbario solamente, sino en la vida, que permite la vida del musgo, la vida de aquellos que viven con el musgo, pero también la experiencia humana de estar vivo junto a otro vivo. Y esto tiene un valor muy grande porque cuando uno hace medicina, lo que importa no es publicar un libro, sino que el paciente esté bien. Y para que el paciente esté bien, a veces uno encuentra sorpresas que no era como el libro, es más como un arte, más que pura ciencia. Entonces el estudiante, cuando está tratando de hacer una estación, se va dando cuenta que no era solamente como lo imaginaba, sino que aprende mucho más profundamente cómo un musgo interactúa con una mosca, cómo un líquen con una roca. Entonces el aprendizaje que se genera al llevar a la práctica esto es maravilloso. Y el otro aspecto, y con esto concluimos este ciclo de aprendizaje, es que cuando el paciente en un hospital sale caminando, cuando el estudiante sale graduado en un liceo, pucha que hay una satisfacción, un cariño del profesor o del médico. Aquí la satisfacción, el cariño del estudiante de haber creado un espacio que va a permitir a los musgos del territorio subantártico, de la región de Magallanes, de la península antártica, de Chile y del planeta, seguir respirando. Y ahí hay un sentido ético de la responsabilidad. Te conozco, me encantas, pero además hago lo que puedo porque sigas vivo, sigamos cohabitando. Hay un sentido de responsabilidad ética que involucra una responsabilidad social, porque esto también va vinculado a un turismo que es económicamente sustentable y ojalá una justicia social económicamente sustentable, sobre todo para quienes cohabitan en el sitio, los humanos y los otros que humanos, y ahí en un diálogo con los cruceros, con las grandes compañías, que queden las riquezas en la región, y un sentido de reciprocidad. La linda oportunidad de dar un regalo a un pájaro carpintero al conservarle su árbol. Y el regalo del pájaro carpintero al maravillarnos cada vez que caminamos por estos bosques en el Parque O'Mora. En este programa entonces los invito a que conozcan 4 miradas de 4 estudiantes del programa de Magíster en Ciencias y Conservación Subantártica de la Universidad Magallanes en colaboración con el Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile y la Universidad de North Texas, que les van a mostrar el mundo en miniatura de los bosques de musgos, líquenes y hepáticas, el mundo sumergido en los ríos de la región subantártica, el mundo sumergido en el litoral y el encuentro ojo a ojo, cara a cara, rostro a rostro con las aves de nuestro territorio subantártico. Estamos en el río Róbalo. El río Róbalo es el río que provee de agua potable a Puerto Williams. Y bueno, Puerto Williams es el poblado más austral del mundo. Entonces esta cuenca es muy importante ya que provee de agua potable al poblado más austral del mundo. Además, estamos en uno de los 24 sitios más prístinos del mundo.
por lo que este sitio también es muy importante, donde estamos nosotros, porque contiene las aguas dulces más limpias del planeta. Con respecto a la investigación, nosotros estudiamos la diversidad de invertebrados de agua dulce presentes en este río. Comenzamos nuestros estudios hace 3 años y la primera etapa fue estudiar la distribución de invertebrados de agua dulce, la riqueza, la distribución y los ciclos de vida a lo largo del gradiente altitudinal del río Róbalo. O sea, cómo se distribuyen los invertebrados a lo largo del río, cómo cambian la diversidad, si hay insectos distintos a lo largo del río, y también los ciclos de vida de insectos del río asociados a una estación de muestreo que está cerca del canal del Beagle, que es de su desembocadura. Para nosotros es muy importante estudiar los ciclos de vida de los insectos, ya que podrían significar un indicador en el largo plazo de cambios globales, como el cambio climático global, ya que los insectos y su ciclo de vida está muy influenciado por la temperatura. Dentro de la investigación también se encuentra una porción de investigación etnográfica, en donde hemos trabajado con Julia González, descendiente de la etnia Yagán. Y bueno, con ella hemos compartido conocimiento ecológico y conocimiento ecológico tradicional. Y ella nos ha ayudado con su conocimiento a descubrir cuál era la relación entre los yaganes y, en este caso, las fuentes de agua dulce, los ríos, a través de su relato. En la comunicación desarrollamos la metáfora que involucra a unos insectos muy particulares que habitan en los ríos, que construyen sus casas a partir del sustrato que se encuentra disponible en el fondo del río. Y estos insectos son los tricópteros o polillas de agua. Los tricópteros también dentro del grupo de los insectos son importantes como indicadores de la calidad del agua. Pero los tricópteros, al construir sus casas, nos recuerdan de nuestros propios hábitos de humanos de construir y diseñar nuestras casas. Entonces los pequeños constructores, al nosotros tener el encuentro directo con ellos, nos identificamos con su hábito de construir, con su hábito de diseñar. Generalmente nosotros nos sentimos muy distantes de los insectos. Son animales completamente distintos a nosotros. Son, primero que nada, invertebrados. Son muy pequeños, muy difíciles de ver. Pero cuando nos damos cuenta de que sus hábitos son tan similares a los nuestros, nos sentimos identificados con él, con el otro, y podemos valorizarlos por quienes son. Además, nosotros hemos trabajado en desarrollar una actividad ecológica y éticamente guiada, que tiene que ver con la interacción y nuestro acercamiento a los insectos. Hemos trabajado con los niños del taller del medio ambiente del Liceo Donald McIntyre Griffiths. Entonces, en el taller del medio ambiente nosotros con los niños tratamos el tema del río y su valle. No solamente del río, pero del río y su valle y el valle y su río. Hablando sobre todos los componentes, los procesos y los patrones dentro de los ríos subantárticos. Y dentro de esta experiencia, con los niños nosotros aprendimos juntos sobre esta diversidad y desarrollamos esta actividad ecológica y éticamente guiada que se llama Sumergiéndose con Lupa. Vamos al río, tomamos una piedra con mucho cuidado y la ponemos sobre una bandeja que está con agua. Partimos desde el descubrimiento de que el río no es solamente agua. En el río nosotros podemos ver piedras, vemos troncos, vemos hojas, vemos muchas cosas, pero no sabemos que existen los habitantes sumergidos. Entonces tomamos esa piedra y la ponemos sobre la bandeja y desde esa piedra se desprenden
muchos habitantes sumergidos, insectos, invertebrados, que nosotros no sabemos que vivían ahí. Entonces estamos pidiéndole permiso a estos invertebrados para observar y visitar su casa. Y su casa, en la escala de lo que nosotros estamos viendo, es esa pequeña piedra. Entonces, junto a los visitantes, descubrimos, vemos sus colores, vemos cómo se mueven, vemos en general sus hábitos, su comportamiento. Los identificamos con ayuda de claves taxonómicas, los miramos a través de una lupa. Generalmente pasamos entre 2 horas y 2 horas y media observando a los invertebrados. Y después lo más importante de esta actividad, que es la acción más importante, es que la roca se deja exactamente en el mismo lugar en donde se encontró. No es trivial tomar la roca y tirarla de vuelta al río, porque esa roca es una casa. Y es una casa para muchos habitantes, y son los visitantes que recién visitamos. Entonces, el acto de tomar la roca y ponerla exactamente en el mismo lugar, también nos ayuda a valorizar esa roca como la casa de los habitantes que conocimos recién, de los habitantes sumergidos. O sea, nosotros pasamos ya a respetar la casa del otro. Y el cuarto paso es el desarrollo de un espacio de conservación in situ. Entonces, para esto nosotros desarrollamos un tercer circuito del parque. El parque tiene en este minuto 3 circuitos. El primero es el circuito de los bosques más australes, el segundo de los bosques miniaturas del Cabo de Horno, y ahora se integra este tercer circuito de los pequeños habitantes sumergidos. Y este circuito es un circuito que narra la historia o pretende narrar la historia del río y su valle, o el valle y su río, y de los habitantes sumergidos que viven en él. Con los turistas y los visitantes y los estudiantes exploramos y descubrimos el río. Por ejemplo, comenzamos con una entrada al bosque ribereño. Y nos damos cuenta de que el bosque es una parte esencial del río, es parte de su valle. Nombramos y escuchamos y sentimos a sus habitantes alados, las aves, por ejemplo, los vertebrados. Después vamos por un lugar en donde se pueden apreciar los impactos del castor. Se ve cuáles han sido los efectos del castor como especie introducida, y durante todo este viaje también estamos interactuando con los invertebrados, pero en su forma terrestre, en los adultos, los insectos alados que vuelan por el bosque, con los cuales podemos interactuar todo el tiempo. Luego, bueno, caminamos nuevamente por el bosque y llegamos a una estación que es el punto de culminación, que es la estación de los habitantes sumergidos. En esa estación es donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con los turistas y en donde desarrollamos la actividad ecológica y éticamente guiada con el turista durante, el sumergiéndose con lupa. Entonces los turistas, los visitantes, los estudiantes, quienes sea que pasan por este sendero, hacen esta actividad y también logran ese encuentro, el encuentro directo con los invertebrados. Mi investigación trataba sobre los vínculos que pueden proveer las aves entre ecosistemas que nos parecen tan distintos, que es el ecosistema costero marino y terrestre, principalmente el bosque. Por estar en una región archipelágica, esas relaciones son inherentes, o sea, quiere decir que están muy juntos el bosque y el mar.
Y las aves son los animales vertebrados terrestres más abundantes, diversos, o quiere decir que hay más cantidad de especies de esta ecorregión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo las aves pueden ayudar a vincular el bosque y el mar? Para eso realicé censos en 3 bahías de la costa norte de Isla Navarino, al nivel del mar, 150 metros al interior, y caminando en el campo me di cuenta que una de ellas, una ave muy común que mucha gente conoce, el tiuque o chimango, era el más abundante de las aves que ocupaba estos 3 lugares: en la costa, el borde del bosque y el bosque. Y lo vi frecuentemente alimentándose de moluscos, lo que me pareció inusual porque es una ave que generalmente se describe como terrestre. Lo vi alimentándose de elementos marinos como choritos, anfípodos, y trasladándolo luego hacia el interior del bosque. Entonces, el chimango, el tiuque, cumple un rol en la región subantártica de vínculo entre el mar y el bosque, pues traslada estos elementos marinos con sus nutrientes hacia el interior del bosque, donde alimenta a sus polluelos, pues nidifica y duerme en las ramas de los árboles. Por otro lado, estudiando las relaciones entre aves y humanos, y esta relación del tiuque con los humanos, viene la segunda parte de mi investigación, que es estudiar las distintas relaciones que existen entre las aves y varias culturas que viven en esta ecorregión. Y determinamos que el tiuque es un ave que es muy conocida por la gente, pero sin embargo no es muy apreciada, porque al ser un carroñero, ser un omnívoro, es considerada muchas veces una ave sucia. Sin embargo, la conocemos. Es como el vecino que quizás no queremos mucho, pero es nuestro vecino igual. Entonces eso me llevó a consideraciones éticas y a plantear en la segunda parte de la investigación una metáfora. Cara a cara con el cara a cara. El tiuque pertenece a un grupo de aves que son conocidos como los caracaras. Está el carancho, otraro, el tiuque, el carancho cordillerano austral. Son todos rapaces, halcones de patas largas que son carroñeros. Y ese nombre deriva, el caracara o caracará, deriva del tupí guaraní. Es onomatopeico, pues hace ese sonido, los caracaras. Y cara a cara es una expresión del filósofo lituano Emanuel Levinas para designar el momento cuando nos encontramos frente a frente con otra persona. Y mi propuesta es también esta persona, este ser que no es humano, sino que es un ave. Esa persona, ese otro, nos transmite la responsabilidad inmediata a través de su rostro o cara. Y en ese sentido, las aves, y sobre todo los rapaces, por ejemplo, como el caracara tiuque o chimango, tienen unos ojos muy potentes que nos recuerdan que todos somos parientes, de alguna forma. Y ahí se pueden juntar un montón de cosas, teorías evolutivas, y también consideraciones éticas hacia aquello que no es humano y que no es trivial, como las aves que cumplen además esta función socioecológica. Pero ¿cómo transmitimos eso? ¿Cómo lo damos a conocer? A través de una actividad guiada, que es el paso número 3 de la metodología de filosofía ambiental de campo, que he estado un poco describiendo, y es el aviturismo ético, que es justamente realizar esta actividad, es observar las aves, pero observarlas guiadamente en 3 dimensiones. ¿Quién es? O sea, focalizar la observación en un ave, describirla muy bien, sin decirle el nombre, sin mostrar una foto, sino que la persona que tenga una experiencia
llegue a reconocer esa ave posteriormente. ¿Y cómo se hace? A través de la descripción detallada y acuciosa con la ayuda de un guía. La segunda pregunta, dentro de la actividad, que se practica con binoculares o con telescopio o simplemente ojo desnudo, es ¿dónde está? Podemos señalar sin apuntar. Esa es la idea un poco de la pregunta del dónde está. Y finalmente, el qué está haciendo. Yo me di cuenta observando, haciendo los censos, que el tiuque transportaba elementos del mar, como choritos, seres del mar y otros moluscos hacia el interior del bosque, porque me di cuenta qué estaba haciendo. Entonces podemos llegar a una comprensión más amplia de la avifauna, en 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones nos dan el marco ético para entender que estamos cohabitando con las aves. En cada minuto las aves están presentes en las ciudades, en los bosques, en las lagunas. Estamos cohabitando con las aves en ese instante y en muchos instantes. Y para darnos cuenta de eso, tenemos que darnos cuenta que también somos cohabitantes de los mismos hábitats de las aves. Y finalmente, en el paso 4, el Parque Omora protege la cuenca del río Róbalo y los hábitats también del río Róbalo, incluyendo aquellos que están tanto en sistemas terrestres, y en la bahía Róbalo, que es adyacente, que la vamos a ver, se incluyen también muchos tipos de hábitats marinos. Entonces, en ese lugar hemos proyectado un observatorio de aves. Y no solamente un observatorio físico, sino que un observatorio como espacio de organización, donde personas que les gustan las aves, que aman las aves, puedan conversar y tener un espacio para organizarse y realizar investigación, educación y conservación. Desde el año 2000 a la fecha, el Parque Etnobotánico Omora se encuentra realizando actividades de investigación, educación y conservación en la isla Navarino. Se han realizado muchas actividades de campo y en ellas han nacido 2 metáforas de las que nos hemos apropiado para hacer comunicación de nuestras investigaciones. Una de estas metáforas nació en una actividad de campo, cuando los niños observaban la diversidad de briófitas y líquenes de esta ecorregión. Es así como ellos experimentan este encuentro directo con musgos y líquenes y asocian inmediatamente que se asemejan a los grandes bosques, diciendo, pero estas pequeñas plantas se parecen a los bosques de miniatura, y nosotros los hemos denominado los bosques de miniatura del Cabo de Hornos. En otra oportunidad, en una actividad también de campo en la playa esta vez, observando con una lupa muy de cerca las rocas de la zona intermareal, a una persona que se encontraba observando dice, pero esta actividad podríamos denominarla turismo con lupa, y es así como nace el segundo concepto o segunda metáfora. Y actualmente nosotros le denominamos el ecoturismo con lupa en la región subantártica. El objetivo principal de mi tesis consiste en la implementación del primer circuito interpretativo que dice relación con la flora no vascular y también de líquenes. Este circuito interpretativo está ubicado en la isla Navarino, específicamente en el Parque Omora, y le hemos llamado el circuito interpretativo del Jardín de los Bosques en Miniatura del Cabo de Hornos. Para hacer la implementación de este circuito, hemos llevado a cabo una investigación referente a conocer las percepciones que las personas que viven en la isla tienen respecto de la flora vascular y no vascular principalmente. Para ello encuestamos a escolares
en el año 2000 y posteriormente en años sucesivos, y también en 2009 también evaluamos a visitantes y a través de dibujos y salidas de campo a alumnos muy chiquititos, a los preescolares de entre 3 y 5 años. Una misión importante de nuestro programa es poder transmitir al público y a la comunidad general el resultado de nuestras investigaciones. Es por ello que, con el fin de evaluar el posicionamiento de las metáforas bosque en miniatura y turismo con lupa, hemos decidido revisar la prensa local, nacional e internacional. La importancia de esta evaluación es que no nos sirve tan solo para comunicar, sino también para comprender que la actividad del turismo con lupa en los bosques en miniatura del Cabo de Hornos es una actividad con un alto potencial de ser económicamente sustentable. Como segundo paso en la metodología para mi tesis, hemos compuesto o elaborado una nueva metáfora para poder comunicar, y esta vez nos basamos en la enseñanza que nos ha dejado San Francisco de Asís, y a través de los escritos de Lynn White hemos elaborado una muy simple pero significativa metáfora, que en este caso es hermano musgo. Esta metáfora nace al alero del paso número 3, que es la actividad de campo ecológica y éticamente guiada, denominada Abrazando un Hermano. Esta es una actividad simple donde se pretende generar un acercamiento y conciencia de la existencia de otro ser vivo que generalmente no vemos y que por ser tan pequeño pasa inadvertido. Caminen a este pequeño parche de bosque y logren un encuentro con uno de los árboles que ustedes sientan, que quieran abrazar y que tal vez puedan sentir que él los llama. Finalmente, la conservación in situ consiste en la implementación de infraestructuras como puentes, pasarelas, señaléticas, además de relatos y folletos que junto a un equipo interdisciplinario hemos trabajado y consensuado para entregar al visitante, estudiante e investigadores no tan solo contenidos, sino también la conciencia que coexistimos con otros seres vivos. Mi investigación fue realizada en Bahía Róbalo, que queda en Isla Navarino, en las proximidades de Puerto Williams. Aquí realizamos estacionalmente la composición y abundancia de las algas y moluscos de esta zona, de la Bahía Róbalo.
Lo que encontramos nosotros fue que las algas tienen una menor abundancia en invierno, y en primavera, en verano, la abundancia aumenta de las algas en esta época. Entonces vemos una dinámica estacional entre el invierno y el verano. Para los moluscos, como las cholgas, los choritos, las nacelas, los mauchos, las lapas, vimos que no existen diferencias entre la abundancia en invierno, en verano y en primavera. O sea, son individuos, son especies que se encuentran permanentemente durante todo el año. A partir de ello, nosotros investigamos sobre otros seres humanos que pudieron haber visto este tipo de observación de la estabilidad de estos moluscos. Dentro de esta investigación nos encontramos con los relatos de Martín Gusinde, donde menciona la importancia que tienen los moluscos para estas comunidades, como son los yaganes. Los yaganes se alimentaban durante todo el año de moluscos, también de aves, pero en verano. Pero durante todo el año los moluscos eran parte fundamental de su alimento. Pero no solo de su alimento, sino también de la construcción de su hogar, o sea, los conchales. O sea, el hábito del ser humano junto a los moluscos eran su hábitat, o sea, su hogar. El segundo paso de la investigación de la filosofía ambiental de campo es la metáfora. La metáfora, para nosotros, la denominamos los bosques sumergidos del Cabo de Hornos. Cuando vemos este manto en el verano donde viven una infinidad de anfípodos, moluscos, o sea, existe una red comunitaria que alberga estos bosques pequeños. Nosotros los denominamos bosques sumergidos del Cabo de Hornos, también analógicamente porque los bosques terrestres que existen en esta zona también tienen una dinámica entre el invierno y el verano. A las lengas presentes en esta región se les caen las hojas en otoño y en invierno, al igual que la disminución de la biomasa de las algas en otoño y en invierno. Pero en verano brotan las hojas de las lengas, como también las algas aumentan su biomasa en verano. La visita guiada, que es el paso 3, la hemos denominado ojo bucea con ojo, por dos razones. Una, porque al sumergirnos en el agua, nuestro cambio perceptual, como son los ojos, cambian. Las formas, los colores, los tamaños aumentan. Entonces, bajo ese concepto de tomar conciencia de que no estamos en un mismo lugar, la hemos denominado ojo bucea con ojo. También ojo bucea con ojo porque esto implica un respeto en el lugar donde estamos. No es llegar y ver y tomar, sino que estar en el respeto de lo que estamos observando con silencio, como tal lo hicieron los yaganes en su momento en esta región. Martín Gusinde describe relatos que describen el encuentro directo de las lapas gigantes que tienen las recolectoras marinas yaganes, donde se menciona el respeto al encontrarse una de ellas, con respeto, silencio, porque ella era considerada la dueña del lugar. La cuarta etapa de esta investigación, que es el paso 4, implementación de áreas, es que
Todavía no está realizada, pero la propuesta es realizar un sendero interpretativo en Bahía Ródalo que cuente las historias de los moluscos, las algas y la biodiversidad en sí, junto a la historia humana que está arraigada en este lugar. Hemos visto cómo la filosofía ambiental de campo ha sido utilizada por estudiantes de posgrado de la Universidad de Magallanes y de la Universidad de North Texas en sus tesis de magíster. El fin último de esta metodología es hacer conservación desde una perspectiva multidisciplinaria y ha surgido desde el sur del mundo. Pero actualmente está teniendo un alcance a nivel nacional, puesto que estudiantes de otras universidades de nuestro país también están utilizando esta metodología para desarrollar sus trabajos de tesis. Es así como el caso de José Tomás Ibarra, actual magíster en conservación, que desarrolló su trabajo de tesis en la Universidad Católica, y de la actual candidata a magíster Manuela Méndez, que está estudiando en la Universidad de Concepción. Sin embargo, ahora queremos hacer un alcance de esta metodología a nivel latinoamericano. Y de esto nos va a contar un poco nuestra invitada, que es Annalisa Pérez. Pues en mi caso particular llego a Mora a través de una beca de la Sociedad Nacional Científica, la NSF en Estados Unidos, y SEEDS, que es Estrategias para la Educación, la Sustentabilidad, la Ciencia y la Diversidad. Strategies for Sustainability, Education, Ecology and Sustainability. Y trata de buscar diversificar la ciencia para que trabajemos también pues con una ciencia más diversa, en fin, como una ciencia también, y eso integra pues la parte biocultural. Y yo llevo trabajando proyectos de conservación desde como los 13 años en Puerto Rico y me interesaba conocer el ejemplo de Mora porque llevaba viendo cómo han integrado de manera muy inteligente lo cultural con lo biológico. Y pues quería pues conocer más sobre lo que estaban haciendo. Así que llego acá desde un archipiélago muy caribeño a un archipiélago subantártico a conocer, ¿verdad?, de proyectos y posibilidades en la ecología y en la investigación. Y básicamente uno de los ejemplos más claros fue que vimos un guairabo que se ve en Puerto Rico también, le decimos yaboa, y que se ve también en Texas, así que podemos ver esa conexión internacional desde este lugar muy subantártico al Caribe, a Texas, a un área muy metropolitana en Estados Unidos. Y básicamente este programa lo que nos invita es a eso, a hacer esas conexiones entre lo internacional, pero también la conservación muy local, que es muy importante, y conectarlo a esas experiencias tanto culturales y esa experiencia cara a cara con el guairabo también, que ya no es un cara a cara como tal, pero sí vivimos esas experiencias y aprendemos a mirar con nuevos lentes, con los lentes de la máscara de buceo con la que vemos el intermareal y los güiros, que en Puerto Rico lo que veríamos son praderas de talasia, que es otro tipo como de alga, o con mirar con la lupa, ¿no?, mirar esos bosques miniaturas o mirar los distintos invertebrados acuáticos, pero en una escala muy global porque vivimos en un mundo muy globalizado, pero estamos combatiendo la homogeneidad de la globalización a través de hacer proyectos de conservación muy locales pero a la vez globales.